¿Por qué crees que el podcast es el formato del lenguaje en el área de comunicación como más honesto, vulnerable, de confianza? El podcaster está creando una magia y un engagement conmigo que no ha conseguido ningún otro formato publicitario hasta ahora. Y llevo casi 30 años trabajando en el mundo de la publicidad. Y si crees que las marcas empiezan a buscar esa representación. Las marcas se han dado cuenta de esto, de que el podcast es una voz y todo lo que una voz conlleva, que es esa autenticidad, esa cercanía. Hoy tengo el honor de conversar con un referente del mundo de la comunicación y la publicidad. Javier Sánchez lleva más de 30 años liderando proyectos en el sector publicitario y en ese camino ha sido testigo y protagonista de la transformación que ha vivido la industria. Tras décadas de experiencia, decidió dar un paso valiente hacia el futuro y fundar VoiceUp, una empresa que conecta a las marcas con el universo del podcast y del audio digital. Desde ahí, impulsa a compañías y creadores a descubrir que el podcast no es solo un canal de difusión, sino un espacio de confianza, cercanía y valor real. En esta conversación, Javier no solo comparte su visión sobre la comunicación y el emprendimiento, sino que también se muestra sensible y vulnerable, abriéndonos las puertas a su manera de entender el liderazgo y la vida. Prepárate porque lo que escucharás hoy no es solo una entrevista, es una masterclass sobre cómo el audio y el podcast están cambiando la forma en que nos conectamos, aprendemos y construimos el futuro. La P de pasión, la E de entusiasmo y la segunda P de perseverancia. Estamos empezando este proyecto y estamos muy emocionados de traerte conversaciones en donde vamos a aprender mucho juntos. La forma en que nos puedes apoyar es suscribirte al canal de YouTube, es completamente gratis. De esta forma yo me comprometo contigo a traer los mejores invitados y mejorar la calidad de nuestra producción para que juntos descubramos el ADN del éxito. Gracias. Javier, en las últimas semanas me ha estado tocando la puerta bastante gente preguntándome por el mundo, por el sector de comunicación, el mundo del podcast. Con preguntas como cómo se arranca un podcast, cuánta inversión necesita, cómo se monetiza un podcast, realmente se puede vivir del podcast, por qué se dice que es el sector como de comunicación con tanto crecimiento, mucha gente con mucho apetito de querer meterse al mundo del podcast. De ahí la intención de traerte como experto en esto, que sé que te apasiona, y quiero empezar preguntándote por qué crees que el podcast es el formato del lenguaje humano en el área de comunicación como más honesto, vulnerable, de confianza, y si crees que las marcas empiezan a buscar esa representación. Absolutamente. Sois los podcasters los que tenéis la culpa de todo esto. Es verdad. Yo creo que el podcast parte de una pasión que tú como podcaster tendrás, evidentemente, si no, no hubieras comenzado con este podcast. Esa pasión vosotros la transmitís en la voz, en cómo habláis, en cómo nos contáis acerca de vuestros conocimientos, de lo que controláis, de lo que os gusta hablar, de cuál es esa pasión de la que estamos hablando. Esto da mucha magia. Yo como oyente de podcast, cuando yo estoy escuchando un podcast, considero que el podcaster está hablando solo y exclusivamente para mí. El podcaster está creando una magia y un engagement conmigo que no ha conseguido ningún otro formato publicitario hasta ahora. Y llevo casi 30 años trabajando en el mundo de la publicidad. Entonces, las marcas se han dado cuenta de esto, de que el podcast es una voz, es como si volviésemos un poco a los orígenes, ¿eh? Es una voz y todo lo que una voz conlleva, que es esa autenticidad, esa cercanía, ese alma que hemos echado tanto de menos durante muchos años, ¿no? Entonces, las marcas se están dando cuenta de esto. Y esto es gracias a vosotros, a los podcasters, sin duda. Entonces, yo estoy encantado porque llevo muchos años evangelizando. Bueno, VoiceUp en general, mi empresa, todo el equipo, llevamos muchos años evangelizando sobre esto, sobre la autenticidad de este formato,
sobre cómo las marcas están confiando ya en la efectividad de este tipo de acciones. Y hemos podido sentar las bases en el sector, ¿no?, acerca de todo esto, porque hemos sido prácticamente los primeros en llegar, ¿no? Entonces, me has hecho muchas preguntas como cómo arrancar un podcast, cómo se puede monetizar, Iremos. exactamente. Pues yo creo que eso efectivamente vamos a ir hablando de todo esto porque hay muchas cosas que decir, eso es. Vale. ¿Crees que es una consecuencia de lo que vivimos hace unos años, de que y creo que todavía está en proceso de cambio, pero ¿crees que es el hecho de que las redes sociales, esa potencia comunicativa que tienen, nos mostraban un mundo que no era real, muchas veces polarizado, blanco-negro, también muchos mensajes, voy a decir, la palabra tal vez es no reales, ¿no? Vemos a estos chavales que de la noche a la mañana pues tienen Ferraris y tienen 1000 casas por todos lados y que hacer dinero y tener éxito, los que no nos están viendo digo entre comillas éxito, ¿qué significa éxito? Ya te preguntaré, pero tener éxito se puede de la noche a la mañana cuando sabemos que eso no es real y eso es una nube. Estoy convencidísimo de esto. Ahora que podemos dar el ejemplo de que una persona tuvo suerte y tal, pasa así. Pero no ese mensaje que creo que estuvo mucho en redes sociales, lo sigue habiendo, pero que creo que estamos cambiando a buscar esa autenticidad, me viene la palabra en inglés, ese struggle, esa lucha por la vida. Porque mirábamos y me corrige si yo tengo una percepción distinta, pero nos pasó a todos que viendo redes sociales nos sentíamos como, perdón la palabra, pero como losers, como perdedores, porque no viajamos suficiente, no tenemos suficiente, no somos lo felizmente felices lo suficiente. Y entonces empezó como una burbuja de sentirnos mal. De ahí creo que hay una crisis de depresión, de ansiedad, por querer más, por tener más, por esos impactos que vemos en las redes sociales. Y creo, siguiendo la línea de lo que estabas explicando, que el podcast tiene un poco a romper eso. Ahora, hay formatos de podcast, distintos formatos, que esto es una entrevista y tú nos vas a contar esto y yo puedo aportar en esta conversación lo que estoy aportando ahorita. Ese es un formato y luego hay otros formatos. Hay comedia, hay ficción, hay una persona hablando, etc. Pero en general, ¿crees que de ahí deriva esa necesidad de la creación de podcast para crear esa autenticidad y vulnerabilidad que se necesitaba en el mundo? Yo creo que en gran parte sí puede ser eso. Mira, fíjate, un poco en relación a esto que has comentado de las redes sociales. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezó Facebook. Recuerdo que leí un artículo en el periódico El Mundo en papel, o sea, todavía, a mí me encantaba leer los diarios, perdón, en papel, ¿no? O sea, y aún hoy en día me sigue gustando, o sea, soy un poco romántico y un poco nostálgico, ¿no?, en ese aspecto. Pero me acuerdo que leí un artículo súper interesante cuando ya Facebook llevaba funcionando una serie de años, Facebook, Twenty, que era una red social que había española para gente más teenagers, gente más joven y demás, y decía que cómo era posible que las redes sociales, que su motivo principal, digamos, era el relacionarte incluso con gente por todo el mundo, tal, cómo era posible que en una era de redes sociales tipo Facebook, tipo Twenty, la gente se encontrase más sola que nunca. Y realmente era así. O sea, realmente comprobamos que eso ha sido así durante mucho tiempo. Después ya se han incorporado Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, donde ya nos han mostrado un mundo como un mundo con una línea muy finita de lo real y lo irreal, donde efectivamente vemos mucha burbuja de cochazos de vida, de éxito. Se puede tener éxito
Así, sí, por supuesto. Antes esa pregunta la has lanzado así un poco. Por supuesto, claro que se puede tener éxito así, pero va a ser súper efímero. O sea, puedes estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la gente adecuada y con el físico adecuado, ¿no? Pero luego eso lo tienes que mantener. Y eso es lo que yo veo imposible, ¿no? Entonces, dicho esto y viendo un poco lo que ha ocurrido a través de estos años, cómo las redes sociales han ido variando mucho todo, cómo han ido alterando mucho todo. O sea, cuando digo alterando no me refiero a que tenga que ser negativo, ¿no? Han ido alterando mucho todo. El mundo publicitario, no te puedes imaginar lo que ha cambiado desde que existen las redes sociales, ¿no? Pues efectivamente con el podcast hemos experimentado como un retroceso otra vez a lo bonito, a lo auténtico, a lo artesano, por así decirlo, ¿no? Que tanto hemos echado de menos durante muchos años, por lo menos yo, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en la voz del podcaster. O sea, un podcaster ya es una persona que, ya lo he dicho, parte de una pasión, pero es una persona que ya está demostrando que es profesional en algo. Si es un podcast de finance, pues va a ser un profesional de la economía y va a controlar un mogollón de economía. Si es de historia, de historia. Si es de literatura, igual. ¿Cuántos influencers de estos que salen en Instagram o que salen en TikTok son especialistas en temas de este tipo? Sí, que están estupendos, estupendas, con bolsitos, con perfumes, con el último, la última moda de tal, pero eso es todo muy efímero. Yo estuve trabajando con influencers también hace años. Hicimos muchas cosas, incluso con niños influencers, para Disney, por ejemplo, ¿no? Hicimos cosas. Y al final te das cuenta que está todo muy prendido con alfileres, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hemos vuelto otra vez un poco a los orígenes, a lo que una voz te puede transmitir y lo que una voz puede lograr. O sea, yo echo mucho de menos aquellos tiempos radiofónicos cuando yo era pequeño y mi madre estaba escuchando la radio, mi madre con alguna amiga suya, con su abuela o con mi abuela, escuchando la radio, incluso esos culebrones que había en la radio, que eran capítulos diarios, que nos poníamos toda la familia a escucharlo, ¿no? Pues, o sea, un poco, hemos vuelto un poco a esto, ¿no? Porque es que hay podcasts que realmente te enganchan de tal manera que a mí me recuerda a estos culebrones, ¿no? Que estabas deseando, que al día siguiente, con la diferencia es que ahora ya es on demand. Claro, evidentemente ya no estás esperando, no, ya es on demand y tú lo puedes escuchar en el momento que quieras y cuando quieras y como quieras, ¿no? Sí, que siempre pienso en esto, tal cual como lo dices, este formato es la nueva radio combinado con la televisión, porque también gente que me ha contactado me ha dicho, Jorge, esta es la nueva televisión. Yo en vez de estar viendo Netflix, te estoy viendo en la televisión. Y es impresionante, pero cuando lo escuchas de alguien más te das cuenta que tu competidor es Netflix. Estás compitiendo por la atención de las personas. Sí, sí, sí. Es curioso eso que has comentado porque, mira, nosotros que hacemos, bueno, pues hacemos sondeos y demás para, bueno, pues un poco para tener estadísticas, ¿no? Del porcentaje de personas que escuchan podcast en España, cómo estamos con respecto a otros países de Europa, del resto del mundo, etcétera, etcétera. O sea, en España, a la gente entre 18 y 25 años, tú les preguntas por el audio y automáticamente ellos te dicen podcast. No te hablan de radio. Te dicen podcast. Clarísimo, O sea, sí. pero hablamos del 60, 65, el Y me parece 70% poco. de la gente de esta edad. O sea, enseguida lo asocian con podcast. Mira, ayer, por ejemplo, nosotros tenemos un podcaster en el equipo que tiene 3 hijas. Y ayer que hicimos una jornada de todo el equipo y demás, les decía, bueno, es que mis hijas llegan a casa y lo primero que hacen es ponerse un podcast. O sea, y son niñas de, pues son adolescentes, ¿no? O sea, llegan a casa y lo primero que hacen es se ponen un podcast, bueno, evidentemente un video podcast en YouTube, ¿no? Porque ahora ya evidentemente la imagen es muy importante, ¿no? Has hablado repetidamente, uy, estoy tonto, en repetidas Repetidas ocasiones, ocasiones, sí, perdón, sí. la palabra pasión. Creo que las palabras son súper poderosas y quiero preguntarte sobre tu pasión en este mundo y asociarlo a
¿Cómo te has reinventado para meterte en este mundo del podcast y tu emprendimiento con VoiceUp? Bueno, pues mira, yo llevo siendo empresario desde el año 2010, ¿no? Trabajando en publicidad mucho antes, ¿no? Pero siendo empresario desde el año 2010. Siempre he trabajado en publicidad, salvo los 4 o 5 primeros años de mi trayectoria profesional. A partir de ahí he trabajado en publicidad, siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve una anterior empresa especializada en publicidad para mobile, tablets, etcétera, etcétera. Esa empresa, por una serie de circunstancias, tuvo que cerrar. Estuve trabajando incluso con daneses y demás. La tuve que cerrar y abrí otra empresa en el año 2018. Esta empresa era un poco continuación, digamos, de la que tenía antes, porque seguíamos manteniendo un poco muchos de los clientes que teníamos y de los proveedores o de los medios o de los publishers con los que trabajábamos. También era como una empresa multiplataforma para hacer publicidad digital, tanto en mobiles como tablets como desktop. Entonces, bueno, estando en esa empresa, que la creamos 3 socios, mis otros 2 socios, pues uno de ellos le contraté en el año 2013 como becario en mi anterior empresa y ahora es socio mío, una persona súper válida y súper necesaria en el equipo. Y la otra persona la contraté como comercial en el 2017, que venía de una empresa como comercial, que es mi socia ahora, que es pues el ADN de VoiceUp, ¿no? Y que, por supuesto, es igual de fundamental en el equipo. Pues yo recuerdo que hablando con ellos pues me han seguido mucho, ¿no? Y entonces cosas que yo les proponía, pues les parecía bien, me seguían, confiaban en mí y bueno, y ahí nos lanzamos, ¿no? Entonces yo recuerdo conversaciones con ellos, decir, tenemos que encontrar algún área que veamos muy claro que va a ser nuestro modelo de negocio a X años. A mí me encantaría encontrar un área en el que lleguemos los primeros y pongamos la pica en Flandes, como decimos aquí, ¿no? O la banderita en la luna, ¿no? Me encantaría encontrar tal. Bueno, pues fue muy curioso. El caso es que, bueno, yo tengo una amiga periodista que trabajaba en Televisión Española. Ella era locutora en Televisión Española y de repente se va de Televisión Española a la radio para hacer un programa nocturno. Un programa nocturno súper interesante, súper chulo, de 1 a 4 de la mañana de lunes a viernes. Entonces, claro, yo quería escuchar a mi amiga, porque me encanta como profesional, y entonces al día siguiente, cuando yo trabajaba, me bajaba el podcast de la noche anterior de su programa y la escuchaba. Y yo cuando me bajaba el podcast, yo decía, qué raro que aquí no, o sea, no se está monetizando de ninguna manera. O sea, yo creo que a alguna marca le podría resultar interesante que de repente ella dijese en su programa, estuviera hablando durante 20 segundos o 1 minuto, me lo invento, de una marca. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo empecé a investigar, oye, yo creo que esto no se está haciendo nada, empecé a investigar qué se estaba haciendo fuera de España, en Estados Unidos, aunque realmente nuestro reflejo nunca ha sido Estados Unidos, es mucho más UK, Alemania y demás. No es como, por ejemplo, la TAM, que su espejo es Estados Unidos, ¿no? En el caso de Europa, no. En el caso de Europa, el espejo, dependiendo de para qué sea, pero normalmente suele ser UK y suele ser Alemania, Francia algunas veces, Irlanda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo vi que no se estaba haciendo nada aquí, que había muchas cosas por hacer y demás. Yo trabajaba ya con agencias de medios, con las cuales tengo muchísima confianza porque es una relación de hace muchísimos años. En muchas de ellas ya tengo amigos que a nivel personal ya pues tenemos una amistad muy sólida, ¿no? Una relación muy sólida. Entonces yo les pregunté un poco, tanteé, oye, yo he visto esto, tal, que veo que no se está haciendo nada, tal. Oye, Javier, es que esto va a ser la bomba. Métete, porque el que primero empiece va a empezar a hacer muchas cosas. Métete. Entonces yo recuerdo comentarlo con mis socios, hablar de ello y empezar los 3 a apasionarnos por el podcast, por el audio. Los 3. Y así empezamos. Así empezó VoiceUp. Fue así. Hablando del mundo emprendimiento,
Mencionaste la historia de tus dos actuales socios, que uno empezó como becario, la otra persona la contrataste para un área de ventas y han ido creciendo. Quiero preguntarte sobre o enfatizar sobre este mensaje que creo que es súper poderoso porque hablamos del valor de las personas dentro de las empresas. ¿Qué tan importante ha sido o sigue siendo para ti eso para formar equipo y tener éxito empresarial en las empresas en las que has emprendido? Absolutamente. Yo siempre digo lo mismo de hace muchísimos años. Yo vengo de familia de empresarios. Mi familia toda la vida, o sea, tenemos ADN de empresarios, por parte de la familia de mi padre, sobre todo. Entonces, las empresas, los números son fundamentales, porque una empresa con malos números, pero nunca tenemos que olvidar que los números te lo dan las personas. Si las personas no están bien y no te dan esos números, la empresa se va, se acaba, no sirve para nada, ¿no? Entonces yo eso lo he tenido siempre súper claro. Hay mucha gente que dice, bueno, es que tal, no sé qué. Bueno, si yo estoy trabajando en esta empresa, pero si el día que tal en esta empresa llega tal, si no se van a fijar en mí, porque como nadie somos imprescindibles, no estoy de acuerdo, en absoluto. No estoy de acuerdo. O sea, yo tengo y he tenido durante muchos años en mis equipos gente que era imprescindible. O sea, que son imprescindibles. O sea, yo, por ejemplo, mi socia Cristina, a mí me parece una persona imprescindible. Y ella ha estado 6 meses de baja maternal y, sinceramente, lo hemos pasado tirando a regular. Porque es verdad, porque Cristina es una persona imprescindible en el proyecto, igual que Víctor, mi socio, es imprescindible en el proyecto también, cada uno en su área, y entre los tres formamos un engranaje perfecto, con nuestras idas y venidas a nivel profesional, con nuestros desacuerdos como socios, porque los ha habido, evidentemente, y los tiene que haber, ¿no? Pero cada vez más fortalecidos, ¿no? Y cada vez más. Entonces, es súper importante. Yo algunas veces creo que, no me gusta decir esto, ¿no? Pero quizá una de mis mejores destrezas ha sido la mayoría de las veces rodearme de la gente adecuada y de la gente apropiada. Pocas veces me he equivocado, ¿eh? Algunas sí, ¿eh? Pero pocas veces, para todos los años que llevo y todas las personas que he tenido a mi cargo, que llevo liderando equipos muchos años, muy poquitas veces me he equivocado. Muy pocas, muy pocas. ¿Cómo haces para equivocarte poco seleccionando a esas personas que quieres alrededor? Uf, no tengo no te podría decir una serie de cosas, o sea, no sigo unos puntos, no sigo un índice, pura intuición, Mm. pura intuición. O sea, soy muy intuitivo y pocas veces me suele fallar la intuición, pura intuición. Ya te digo que pocas veces me he equivocado y luego, evidentemente, es fundamental saber qué le motiva a cada persona. Mm. O sea, cuando tú vas a trabajar con alguien tienes que saber sus motivaciones, tienes que tener también una conexión personal, es importante. O sea, para mí las personas que trabajan conmigo no simplemente me importan de 9 a 6, de lunes a viernes. No, me importan durante todo el día, las 24 horas del día y durante los 365 días del año. A nivel personal, por supuesto, también. ¿Mm? Esto es fundamental. ¿Mm? Que esto dice mucho de tu forma de liderar, que por lo que te estoy escuchando y empezando a conocer, uno, sabes escuchar a tu intuición, que no es tan fácil como se puede decir, creo. Hay un trabajo detrás de, de saber definir qué es intuición, qué son emociones, que son distintas. Sí, sí. Entonces, te hago la pregunta, ¿cómo has hecho el trabajo a lo largo de tu vida para fortalecer el escuchar tu intuición? Porque todos tenemos intuición, pero hay que saber escucharla, saber interpretarla y saber que no son deseos, emociones, sino que es algo más. Ese famoso, palabra otra vez en inglés, feeling, ese sentimiento atrás, que a mí me pasó emprendiendo en esto, lo comparto luego, pero te hago la pregunta. Jorge, mi vida, todo en mi vida ha sido así, a través de intuición y de feeling, todo. O sea, mis relaciones personales, familiares,
de mis relaciones sentimentales y, por supuesto, profesionales. O sea, me muevo muchísimo con el feeling. O sea, para mí, o sea, no sabría hacerlo de otra manera, ¿no? Cuando llevas ya tantos años, tienes muchos déjà vus, por así decirlo, ¿no? Muchos déjà vus de decir, sí, yo tengo esta intuición de tal no sé qué, pero también intuyo que me puede volver a pasar como tal no sé qué, porque sentí un poco lo mismo y porque un poco el feeling era muy parecido y demás. Entonces, al final es esa intuición, ese feeling y un histórico también de situaciones que has vivido con personas, ¿no? Sí, eso que estás diciendo es experiencia Claro, sumado a sí, tu personalidad. sí, Eres una persona sensible. mucho, sí, mucho, muy sensible, pero no frágil. Pero no frágil. Yo conozco a gente muy sensible que es muy frágil también y yo soy muy fuerte. O sea, yo creo que soy una persona muy fuerte. O sea, me han pasado cosas en mi vida que he superado con muchísima fortaleza. Yo creo que eso lo he heredado mucho de mi madre, que tengo una madre que es un espectáculo de señora con 89 años que va a cumplir la semana que viene y toda su vida ha sido fortaleza, tesón. Yo creo que eso lo he heredado de ella. Y también es una persona súper sensible, ¿no? Entonces me parezco mucho a ella. Me parezco muchísimo a ella. Y me identifico con ella en muchas cosas, tanto las que me gustan como las que no me gustan, ¿no? Porque a veces hay cosas de los demás que no te gustan, ¿no? Entonces me identifico mucho con ella. Y, y me siento fuerte. O sea, yo creo que me he caído y me he levantado con absoluta facilidad, ¿no? O sea, con facilidad y con mucha confianza en mí mismo, ¿eh? Sí, sí. ¿En tu experiencia crees que esa sensibilidad la traes o la has forjado? Y lo pregunto con el fin de entender y dar herramientas a la audiencia de cómo la sensibilidad puede ser un arma súper potente. Y lo digo, voy a dar contexto porque estoy hablando de esto, insistiendo, porque psicológicamente o clínicamente etiquetas, ¿no? Pero yo soy una persona paz, persona altamente sensible, o sea, literalmente diagnosticado. Yo soy una persona desde muy pequeño muy sensible y me siento identificado con lo que estabas contando y por eso te hice esa pregunta, porque la intuición y ese feeling que hablábamos antes, para mí ha estado muy presente muy a lo largo de mi vida por esa sensibilidad y creo que es así. Cuando eres muy sensible, sientes las cosas mucho más. Yo te estoy viendo ahora moviendo los dedos. Entonces, para mí, cualquier movimiento tuyo me va a mandar mensajes de cómo te encuentras en ese momento. Eso ¿Estás es. cómodo? ¿Estás incómodo? Esta pregunta te hizo sentir esto, esta pregunta no te hizo sentir esto. Y creo que es una de las fortalezas o de por qué creo, lo más importante, que me gusta hacer lo que hago, que estoy aquí enfrente tuyo y teniendo estas conversaciones, pero Ujú. que antes no lo hacía grabado y lo que más me gustaba en la vida era tener lo que llaman otra vez en inglés el one-on-one, el uno a uno, conversaciones. Yo, las conversaciones más potentes en mi vida que me han marcado es uno a uno con mi madre, uno a uno con mi padre, uno a uno con mi abuela, pero desde muy niño me ha gustado eso y creo que es porque tengo esa sensibilidad. Pero no lo quiero dejar atado como "Ah, Jorge y Javier son sensibles y entonces son muy buenos para esto", que creo que sí, pero todos podemos mejorar nuestra sensibilidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay armas. Yo he gastado mucho dinero en psicólogos toda mi vida, desde hace muchísimos años. Mucho dinero, ¿no? Y al final, cuando tienes tantas horas de psicólogo, de conversaciones y demás, de psicólogos, de coach y demás, ¿no? Em, pues tienes ya una serie de herramientas que te ayudan a gestionar muchísimas situaciones de tu vida a todos los niveles, ¿no? Entonces, por supuesto que yo tengo herramientas para saber gestionar mejor mi sensibilidad, para saber encauzarla mejor y para saber incluso la sensibilidad negativa, porque la sensibilidad también puede ser algo negativo. Es más, se miraba negativo. Eso Cuando yo es, dije soy paz, la gente lo exacto, ve como negativo. exacto, exacto, exacto.
Entonces, sí, o sea, definitivamente te digo que sí, que se puede potenciar la sensibilidad y gestionar mucho mejor o de manera que vaya mucho más dirigida hacia un determinado interés, ¿no? Por así decirlo. ¿Mm? Mm. Sí. ¿Qué rol, antes mencionaste a tu madre, qué rol han jugado tus padres en todo esto, en tu característica como emprendedor, que estamos hablando de tu pilar de emprendimiento Sí. y siendo CEO de Voice Up y emprendiendo en este mundo, entonces estamos Mm. hablando de esto. ¿Qué tanto impacto ha tenido la influencia de tus padres, específicamente tu madre, que la mencionaste antes? Los dos, 100%, 100%, absolutamente. O sea, al final lo que tú has visto toda la vida, lo que te han inculcado, es lo que tú haces también. O sea, yo no sabría hacerlo de otra manera. A mí me han inculcado un espíritu de sacrificio, que para conseguir cosas hay que sacrificarse. Me han inculcado honradez, sinceridad, transparencia, y creo que eso es lo que llevo a cabo en mi día a día. Pero insisto, o sea, no solamente en mi faceta profesional, que es de lo que más estamos hablando hoy aquí, ¿no? Sino también en mi faceta personal. Mis padres me han influido 100%, 100%. Sí, absolutamente. Y es que, corrígeme si estoy equivocado, pero no debería o no hay una real diferenciación entre tu vida profesional y personal. Al final es Javier, ¿no? Javier con sus valores es igual Claro, personal y profesionalmente, ¿no? No sé si estoy diciendo lo correcto, porque sí creo que sí, podemos ponernos máscaras, pero en la esencia total. eres Javier. Eso es. Totalmente de acuerdo No contigo. eres el CEO, O eres sea, Javier. a mí me cuesta mucho separar y decir, no, hasta aquí es mi parte personal y hasta aquí. Mira, yo me río muchas veces con Cristina, con mi socia. Vuelvo a hablar otra vez de Cristina, porque es muy importante en mi vida, ¿no? Ella muchas veces me dice, y lo comenta con algunos clientes, tal. O sea, ella es la directora comercial, es de las mejores comerciales, si no la mejor que he conocido yo en mi vida, con casi 30 años de trayectoria que llevo. Ojo, ahí es nada. Gestiona el tema comercial como nadie, es impresionante y nos come a todos con patatas. Pues me hace mucha gracia que ella me dice muchas veces, Javier, es que para ti la relación con un cliente implica también una relación personal. O sea, siempre hay una parte personal tal, y es verdad, porque dice, es que yo soy de otra manera. O sea, ella, por ejemplo, sí que puede separar más la parte comercial, en este caso, y la parte profesional de su parte personal, ¿no? Entonces, a mí se me va de las manos. O sea, ella lo puede acotar mucho más, pero a mí es que se me va de las manos, porque soy así, ¿no? Entonces, no sé diferenciarlo. O sea, al final un poco lo mezclo todo, ¿no? Evidentemente, con clientes y con proveedores, con unos tienes más feeling que con otros, ¿no? Y con unos tienen más relación personal que con otros. Y unos te dan más pie a abrirte personalmente que otros, ¿no? Pero siempre hay un poquito al menos de relación personal. Por lo menos yo, siempre, siempre. Que es maravilloso lo que dices, porque regresamos al punto inicial de donde arranqué con estas preguntas, que es el valor de las personas. Acabas de dar otra vez un ejemplo perfecto de la importancia que es asociarte con personas que tienen formas de hacer las cosas distintas que tú. Mencionas que Cristina puede separar mejor las cosas y tendrá una, no sé, me estoy parafraseando y poniendo palabras que no dijiste, pero puede que sea más ordenada, estructurada en ese sentido, por lo poco que estoy Sí, leyendo sí, de lo sí, que estás sí. diciendo. Y tú, la persona más de frente que la cara, empático, conexión con las personas, esa relación, ese feeling, y las dos cosas son igual de valiosas e Por importantes. supuesto. Lo importante es la unión de Cristina y Javier, Ese, diciendo el mensaje final, la importancia de encontrar, uno, los socios indicados y las personas indicadas dentro de tu organización. eso es. Cada colaborador tuyo, porque no me gusta tanto la palabra empleado, colaborador tuyo dentro de la organización es sumamente importante y Absolutamente. tiene que compaginarse en las diferentes personalidades de la organización para complementarse y ser mejores. Absolutamente. Absolutamente. Ahora mismo
O sea, ellos lo saben, es que se lo digo todas las semanas prácticamente. O sea, tengo un Dream Team absoluto. O sea, pocas veces he tenido un equipo tan completo como ahora. Y al final eh, hemos sabido elegir a las personas y somos el equipo que somos porque estamos todos unidos por una pasión, porque todos tenemos pasión por lo que hacemos. ¿Mm? Y eso es labor evidentemente, pues de mis socios y mía y del resto de las personas, ¿no? Que cuando llega una persona nueva, acojan a ese colaborador, como tú dices, le acojan y se sienta a gusto y se sienta motivado y desde el primer momento tenga pasión y se sienta feliz haciendo lo que hace, ¿no? Que es lo que nos pasa a todo el equipo de VoiceUp en estos momentos. ¿Mm? O sea que es fundamental la valía de las personas y el papel de las personas en este tipo de empresas. Bueno, yo creo que en todas, ¿no? Pero en este tipo de empresas donde tienes que trabajar un montón, donde ya sabemos cómo es el mundo de la publicidad, que es todo para antes de ayer, que vas siempre con la lengua por fuera y demás, tienes que estar motivado y tienes que tener pasión por lo que haces, porque es que si no es imposible sacar el trabajo como lo estamos sacando. ¿Mm? ¿Crees que es... Escuchándote me doy cuenta que de este episodio vamos a sacar la palabra pasión como primer palabra del episodio, esto seguro, y me encanta, porque yo emprendiendo en el mundo del podcast que estamos hablando, da esa casualidad que tú estás en el mundo de publicidad podcast y yo estoy haciendo como podcaster, sacas esta palabra de pasión y definitivamente es lo que siento haciendo lo que estoy haciendo. Para mí hay una palabra un poco mayor que esa, que podría estar equivocado, pero son juegos de palabras que para mí el propósito va por delante, porque tengo esta pasión, después está la palabra por debajo de pasión para mí, que es automotivación o motivación, eh, pero son variables que me pueden, yo siendo tan sensible y emocional, me pueden cambiar muy rápido. Y entonces no me sujeto a ellas, sino que me sujeto al propósito. Si yo tengo muy claro el objetivo de lo que quiero lograr, si yo no me siento apasionado ese día, si yo no me siento motivado o Mm. automotivado ese día, Ujú. no pasa nada porque yo sé que hay un propósito. Y esto lo ejemplifico siempre con un ejemplo muy simple, no sé si tonto o no, pero simple, con el ejercicio. O sea, a mí me encanta hacer ejercicio y desde pequeño me inculcaron el tema de ejercicio de fuerza, ir al gimnasio a levantar pesas. Y, y, y es que me encanta la comparación porque creo que es un ejemplo perfecto que se asimila a cómo funciona la vida. Yo no voy al gimnasio todos los días por motivación. Yo hay días que tengo motivación y hay días que no tengo motivación. Pero mi propósito es estar saludable, es estar físicamente bien, Eso es, sentirme bien conmigo mismo, me hace ser más seguro de mí mismo, por inseguro que seré, pero es la realidad y lo eso es, acepto. eso es. Y entonces como entiendo eso, Mm. yo sin motivación o sin pasión en ese feeling, yo voy al gimnasio porque tengo un propósito mayor. Entonces, en esta plataforma hablamos mucho de propósito porque tengo 39 años y hasta hace poco uno va cambiando y va evolucionando. Entendí que tienes que encontrar tu propósito. Y sea lo que sea, definirlo y decir, apuesto por ello. Y buscaré la forma, porque formas hay miles. Y de todo se puede hacer algo. Pero que tu esencia esté con propósito, que haya un propósito detrás, que haya una vocación detrás, que realmente esto te llene. Luego buscarás las formas. Pero lo asocio a la palabra pasión de la que tanto has hablado. Sí, ¿Es así? sí, sí. Yo tengo muy claro mi propósito desde hace muchos años y es vivir de mi trabajo, de un trabajo que me guste y por el que sienta esa pasión que siento todos los días. Yo siento pasión por el mundo de la publicidad de siempre, ¿no? O sea, para mí el mundo de la publicidad me apasiona. Conseguí estos últimos años encontrar este área del audio online, del podcasting, que me apasiona muchísimo y estoy viviendo bien, además, de mi pasión, ¿no? Entonces,
mi pasión y mi propósito en este momento es lo mismo. ¿Mm? Pero mira, te voy a hablar un poco a nivel personal, te voy a poner un par de ejemplos. Yo, por ejemplo, mi expareja, con quien estuve 23 años, odiaba su trabajo. O sea, lo hacía de manera mecánica. Se levantaba todos los días con la cara desencajada porque solamente pensar que se tenía que enfrentar a un día, 8, 9, 10 horas haciendo algo que detestaba, le amargaba la vida y me la amargaba a mí también. ¿Mm? Pero es que además no tenía ningún propósito. O sea, no le gustaba lo que hacía, o sea, no tenía nada que ver con su pasión y además es que no tenía ningún propósito. Que a lo mejor el propósito fuera pagar las facturas, pues seguramente. Pero ya está. Mi actual pareja le apasiona su trabajo. Se le nota. O sea, siempre tiene la sonrisa en la cara porque le apasiona lo que hace y lo hace tan bien y se nota que tiene tanta pasión que al final yo siempre digo lo mismo. Somos muchas personas en el mundo, en los países, haciendo lo mismo, las mismas cosas. ¿Mm? Pero para tener un valor diferencial con respecto a otros, tienes que tener una pasión. Y esa pasión te va a permitir ser diferente y hacer las cosas diferente. Algo que los demás no vean en otras personas. Entonces, mi actual pareja, que trabaja en el mundo es decorador, en el mundo de las flores y demás, o sea, es que es impresionante el sentido de la coordinación, la creatividad que tiene, cómo te combina colores, flores, frutas, porque le apasiona lo que hace. O sea, y porque tiene una sensibilidad que precisamente esa sensibilidad la lleva mucho a cabo a través de esa pasión, ¿no? O sea, y la hace muy feliz. Y entonces a mí también me hace muy feliz, evidentemente. ¿Mm? Que qué importante es, otra palabra que creo que es súper potente, autoconocerte, el autoconocimiento. Para Sin duda. poder encontrar esa pasión, ese propósito, necesitas cuestionarte. A veces sí. O sea, Javier, ¿quién eres? Javier, ¿hacia dónde vas? Javier, ¿qué quieres de la vida? ¿Qué te hace feliz? ¿Cuál es el éxito para ti? Yo hace ya bastante tiempo que no me cuestiono a este nivel. O sea, que lo tengo muy claro. Claro, porque lo tienes claro ya. Lo tengo muy claro y no me cuestiono. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo 57 años, y hay mucha gente que dice, amigos de mi edad y amigas de mi edad. Bueno, no, si lo importante es que ya con la edad que tenemos muy claro lo que no queremos. ¿Mm? ¿Perdona? Yo tengo muy claro lo que quiero. Por supuesto que tengo muy claro lo que no quiero, pero eso cuando tenía 30 años. Pero yo ahora con 57 años, hace mucho tiempo que tengo muy claro lo que quiero, absolutamente claro. ¿Mm? Que no todos, como compartías antes. Claro, eso Y por es. eso insisto, o sea, Mm, es tan importante reconocerlo. Si no lo tienes, que no pasa nada, mm, pero el primer paso de cualquier proceso de recuperación es reconocerlo y trabajar en ello. mm, mm. Hablaste antes de sacrificios. ¿Qué sacrificios has visto que es necesario hacer en este mundo de la publicidad, que es más tu carrera a largo plazo, pero la quiero enfocar también al tema podcast? Has estado muy cerca de podcasters. ¿Qué sacrificios has visto que se tienen que hacer para tener, otra vez la palabra, éxito, entre comillas, en este mundo? Uf, sacrificios con podcasters, con clientes, con compañeros de trabajo. Yo creo que constantemente. O sea, mm, cuando estás trabajando, por ejemplo, con un podcaster y tienes que estar persiguiéndole para que te pase el calendario de publicaciones, para que te diga en qué minuto va a insertar la mención de la marca con la que vamos a trabajar, no sé qué, esto es un sacrificio. Es un sacrificio, tienes que estar detrás del podcaster y no le puedes meter prisa al podcast y decirle, oye, ¿de qué vas? Que esto, ¿no? Entonces, claro, tengo un departamento de Customer Experience que hacen esto precisamente y que te puedo asegurar que cuando me oigan se van a reír mucho. O sea, probablemente hacen este sacrificio 25 veces todos los días, ¿no?
Probablemente, ¿no? Eso, por ejemplo, con podcaster. Con clientes, bueno, pues muchas veces las marcas no te pasan los briefings demasiado claros, ¿no? A la hora de tener que enfocar la campaña y de tener que hacerles una propuesta de campaña. Las agencias de publicidad, pues a lo mejor también muchas veces te piden propuestas para concursos, sobre todo por pedir, ¿no? Entonces, al final tienes que hacer muchos sacrificios, yo creo que a todos los niveles. Y sacrificios con compañeros en el trabajo, pues yo creo que eso o sea, si al final hay una unión entre equipo y tal, pues esos sacrificios no te parecen como tal, ¿no? Pero también se hacen, por supuesto. O sea, yo me sacrifico a veces por algún compañero, igual que ellos se sacrifican por mí, pues desde días libres de, oye, que me tengo que marchar, ya pues yo también tenía pensado marcharme este día, pero venga, márchate tú, que yo ya me marcharé otro día, ¿no? Pues, o sea, yo creo que esto debe ser así, o sea, es necesario que sea así, yo creo. ¿Mm? Hacía esta pregunta y voy a dar contexto de la pregunta anterior Ujú, para poder formular la siguiente, pero decía esto porque mucha gente, esta es mi impresión haciendo lo que estoy haciendo desde hace 9 meses, cuando salga este episodio probablemente, que quiere empezar un podcast, que tiene esa curiosidad, porque pues, sabemos y estamos hablando mm, de que está creciendo, de que la gente lo consume, a la gente le gusta, mm. tiene esa autenticidad, esa vulnerabilidad, esa generación de confianza, y a la gente le gusta y dice, venga, yo creo que yo puedo hacer un podcast. Y entonces se habla mucho de hacer podcast, pero yo hoy que lo hago, si lo quieres hacer bien, es mucho más jodido de lo que uno se imagina, pero muy jodido, de verdad, de verdad. He emprendido varias veces en mi vida en diferentes tipos de negocio, retail, real estate, y ahora esto. Uf, sector duro, este, Pues mira, Jorge, si quieres aquí vamos a hablar de este tema desde dos vertientes, ¿vale? ¿vale? Primero, de la vertiente del podcaster, que eres tú, en este caso. Mm, cualquiera no puede hacer un podcast. Em, ¿Que pueden probar? No tengo nada en contra de que prueben a hacer un podcast y tal. Pero volvemos un poco al principio de todo. O sea, tiene que haber una pasión, se tiene que notar una pasión. O sea, tú cuando estás hablando conmigo, yo noto tu pasión. O sea, ya noté tu pasión cuando contactaste conmigo para proponerme venir a este capítulo. O sea, ahí ya noté tu pasión, ¿no? Por eso me sentí muy cómodo contigo desde el primer momento. Es verdad, igual que estoy ahora. Entonces, eso es fundamental en un podcaster porque tú eso lo transmites a tus oyentes. Mm. ¿Mm? Vas a crear una atmósfera de confianza y de autenticidad con tus oyentes que te van a seguir a donde quieras. Y si tú te pones a hacer el pino puente, como decimos aquí, tus oyentes te van a aplaudir porque confían en ti y porque para ellos eres importante, ya formas parte de sus vidas, ¿no? Entonces, para emprender o sea, para hacer un podcast y emprender de esta manera, yo creo que se necesitan una serie de habilidades y de destrezas que no todo el mundo tiene. O sea, aquí cada uno tenemos unas destrezas, no todos podemos hacer de todo. O sea, a mí me encantaría ser un gran matemático y los números tal, o me encantaría ser un florista maravilloso y es imposible porque no soy nada mañoso con las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que un podcaster tiene que tener las destrezas y las habilidades, los conocimientos, la disciplina y la pasión, porque si tiene todo esto, el proyecto tendrá éxito y te irá bien como podcaster. Si no reúnes este tipo de características o este tipo de habilidades o de destrezas, o si te falta alguna, te puede ir bien lo que hablábamos antes. Puedes estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, puedes caer bien tal, no sé qué, pero luego puede ser efímero, ¿no? Eso desde el punto de vista del podcaster. Desde el punto de vista de una marca que se plantea, quiero un podcast, yo quiero tener mi podcast, quiero hacer mi podcast. Por ejemplo, me lo invento, una empresa aseguradora, por ejemplo. Bueno, pues es que nos hemos encontrado en esta situación. O sea, esta situación yo ya la viví hace muchísimos años. O sea, yo me acuerdo en el año 2006,
2007, 2008, que de repente te llamaba una empresa, la FNAC, por ejemplo. Javier, quiero una app, quiero hacer una app. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿por qué quieres hacer una app? Pues porque está de moda y tengo que tener una app, tengo que hacer una app. Vamos a ver, vamos a estudiar primero tu tráfico a través de tu web, de dónde viene ese tráfico, qué intención tiene ese tráfico, si es intención de compra o simplemente de información o simplemente de... Vamos a analizar todo eso y cuando hayamos analizado todo eso, te aconsejaremos hacer una app o no. Te aconsejaremos hacer una app para Android, para iOS o para las dos cosas o ninguna. Pues ha pasado lo mismo con los podcasts. De repente vienen las marcas. ¿Queremos un podcast? Yo quiero un podcast. ¿Pero por qué quieres un podcast? Porque es que ahora hay que tener un podcast. Todo el mundo escucha podcast. A ver, vamos a ver. ¿Qué contenidos tienes que puedan interesar a los oyentes? ¿Eres una aseguradora? ¿De qué les quieres hablar? ¿Del nuevo seguro que sacas para motos, tal? O sea, en primer lugar, eso hay que hacer una labor de consultoría y de asesoría. O sea, tienes que ver el contenido que tienes, si es un contenido interesante, si es un contenido podcastable, como digo yo, que realmente haya facilidad para distribuirlo en capítulos de podcast y luego si hay la suficiente cantidad de contenido. Porque si tú tienes muy poquito contenido y vas a publicar un capítulo al mes, tu audiencia no te va a seguir, no vas a retener a tu audiencia publicando una vez al mes solo, ¿no? Aquí me saltan, ya compartiendo de un poco los interiores, insights del mundo podcast y que aplica para todo en la vida, pero específicamente lo que voy a decir ahorita, a mí me ha aplicado, y esto lo he ido interiorizando sobre la marcha de hacer este negocio, las famosas 3 Cs. Y las famosas 3 Cs son famosas por Carlos Alcaraz, que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. Las 3 Cs para mí en el mundo del ser un podcaster, por compartir la parte del podcaster, es calidad. Y calidad se refiere a calidad audiovisual, buenas cámaras, buen audio. Luego, para mí, son entrevistas, un buen invitado. Y tercero, una buena entrevista, que yo haga un buen trabajo. Eso es para mí calidad. Total. ¿Sí? Segunda C, constancia. Lo que tú decías ahorita. Esta está interrelacionada con cantidad, pero es constancia. Yo me comprometí cuando salí con este podcast el 14 de febrero que todos los lunes iba a haber un episodio. Llueve, truene, relampaguee. Todos los lunes a las 7 de la mañana hay un episodio. Lo vea mi abuela o 30,000 personas. Todos los lunes. Es un compromiso conmigo mismo. Creo que es sumamente importante eso en cualquier área de tu vida, el comprometerte y tener constancia. Hablamos con el ejemplo del ejercicio. A ti no te crecen los músculos por ir una vez al gimnasio. A ti te crecen los músculos por ir 10 años al gimnasio todos los días. Correcto. A hacer bíceps. Correcto. Hasta ahí te va a crecer. Pero hay que ser constante y disciplinado. Entonces ahí la segunda C. Y la tercera, que creo que es sumamente importante, de ahí la mencionabas, la cantidad. Creo que estamos en un negocio que la cantidad es importante. Y no podemos ir al extremo de mientras más cantidad, más audiencia vas a tener, pero en el formato podcast que yo estoy emprendiendo, sí funciona un poco así y voy a explicar por qué. Mientras más cantidad yo genere de episodios, y de ahí que hace 3 semanas decidí lanzar 2 episodios a la semana, yo estoy lanzando lunes y jueves, todas las semanas. ¿Por qué hice eso? Por esa tercer variable de cantidad. Yo hoy me estoy, en el buen sentido de la palabra, por favor entiéndase, me estoy aprovechando de tu audiencia, ¿sí? Va a haber gente cercana a ti que me va a conocer. Y ahí yo me abro puertas. Más gente me conoce, más gente me recomienda, más gente viene a mi plataforma. Total. ¿Sí? Que es lo que quiero, ¿no? Que si les gusta mi mensaje, eso es. No el mío, el de mis invitados, a través de mi conversación, pues que me sigan en esta plataforma. Entonces, si yo tengo 2 invitados a la semana, duplico las probabilidades de cantidad de gente. Absolutamente. Y los podcasters, esto no lo estoy inventando, estas 3 Cs las saco de podcasters anglosajones que tienen bastante más experiencia.
que en el mercado hispano, hay que hablar lo que es, que hablaban de esto. Yo estoy muy influenciado, te lo decía antes, por Steven Bartlett, y habla mucho de esto. Entonces decía calidad, constancia, cantidad. Entonces, quería decir esto, no, otra vez estamos hablando de podcasting y de podcast, de publicidad, pero creo que aplica en toda la vida. Son valores que para emprender necesitas de tener muy arraigado y saber, y por eso preguntaba lo del sacrificio, porque el cumplir estas 3 Cs conlleva muchísimo sacrificio, conlleva muchísimo trabajo, conlleva, dije disciplina, pero conlleva mucho compromiso también, contigo mismo primero, y luego respetar a una audiencia, respetar el medio en donde estás, y que en la calidad de esa profesionalidad que tienes que tener como podcaster. No puedo estar más de acuerdo contigo, Jorge. Por supuesto. O sea, esa constancia y esa cantidad, pero sin perder la calidad, nunca. O sea, no es lo mismo la temporada 5 de Juego de Tronos que la 1 y la 2. No es lo mismo la última temporada de La Casa de Papel que la 1 y la 2. O del Cuento de la Criada. Efectivamente, o sea, estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, siempre que el oyente, en este caso, vamos a volver a hablar de podcast, no se sienta bombardeado por esta pérdida de calidad, porque si se pierde la calidad, sí se puede sentir un poco bombardeado el oyente en este caso, ¿no? Y el usuario al que nos dirigimos con publicidad ya ni te cuento, ¿no? Entonces, es fundamental mantener esa calidad y es fundamental... vas a fidelizar mucho a tus oyentes así, a tu comunidad de oyentes. Yo no sé si tú además tienes una comunidad. Muchos podcasters, por ejemplo, tienen comunidades de oyentes en Telegram, por ejemplo, se relacionan con ellos. En cuanto a su feedback, es importante que tengas feedback de tus oyentes, de que recojas ese feedback y de que lo tengas en cuenta. A nosotros, a la hora de realizar acciones de publicidad, nos viene súper bien ese feedback que recogéis los podcasters, ¿no? Nos viene súper bien para cuando evaluamos el éxito de una campaña, tener un poco esa parte de sentiment, por así llamarlo, ¿no? En el cual el podcaster ha recogido el feedback de lo que ha significado esa campaña o esa acción publicitaria para sus oyentes, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco al lado publicitario, pero sí, estábamos hablando de esa calidad, de que tú fidelices a tus oyentes. Si lo sigues haciendo así, si ellos además pueden disfrutarte 2 veces a la semana sin perder la calidad, te va a ir bien seguro. Pero vamos, estoy convencidísimo. Que la otra cosa y porque ya estamos entrando a las preguntas que te dije que íbamos a tener sobre podcast en este episodio, entonces estamos entrando en esa etapa de este episodio. Hablando de monetización, hay alguien de tu equipo, aquí está Celia escuchándonos, Sí. Y la vi en redes sociales, no sé si a Celia o a alguien más del equipo, Sí. en redes sociales, haciendo varias preguntas en el Podcast Day a algunos podcasters, Sí. y alguien, no recuerdo quién ni cómo fue la pregunta, pero este podcaster respondía con otra pregunta, es si vas a meterte en este mundo del podcast y vas a emprender en el mundo del podcast, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a aguantar sin recibir ingresos? Y me pareció súper potente y me di cuenta que no solo es para el mundo del podcast, es para el mundo del emprendimiento. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a aguantar? Y eso te dice mucho de la pasión de la persona por lo que está haciendo. Claro. Porque cuando pasas tanto tiempo sin monetizar, sin recibir un duro y gastándote todos tus ahorros o levantando formas creativas para tener dinero, porque necesitas dinero para poder crear, eso es una realidad, así es el mundo, para bien y para mal, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a sudar la gota fría? No poder pagar nóminas, no poder dar tanto, dando la cara, tal, responsabilidad, claro, pero pasándola muy mal. Nosotros, a lo largo de estos años, Jorge, claro, hemos conocido muchos tipos de podcasters. Cuando empezamos a trabajar con ellos hace 6 años y pico ya, la mayoría eran, habían empezado como amateurs, como aficionados,
pero su pasión se había convertido en algo muy importante en su vida. Apenas lo estaba monetizando. O sea, al final, si tenías muchísimas escuchas, pues si tú te metías en las plataformas que hay ahora, que no voy a mencionar a ninguna, pues con cuñas y tal, te podían ayudar un poquito a monetizar, pero vamos, eso como decimos vulgarmente, peanuts. O sea, Literal. exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando de repente ibas y le decías, pues es que esta marca está interesada en que durante un capítulo tú hables durante un minuto de ellos a cambio de tal, algunos flipaban. Jo, pero es total. ¿Y esto yo? ¿Me vais a dar dinero por tal que yo llevo haciendo mi podcast? Tal. Nos hemos encontrado con muchísimos podcasters así, de los cuales muchos de ellos ahora viven de esto. Nada más que de esto. Y están súper consagrados, además. Y tienen 80, 90.000 escuchas por capítulo, por ejemplo. Entonces, han aguantado y han estado ahí. O sea, yo siempre digo que nos hemos planteado ir a México. También hemos hecho una prospección del mercado mexicano, que nos costó una pasta, por cierto, hacerla, porque nos la hizo un buen profesional. Yo estuve trabajando en México ya hace años con mi anterior empresa. Tuve que dejar México porque los socios daneses no querían estrategia mexicana y tal, y me quedé con esa espinita, porque justo es cuando estaba empezando a ir bien. Después de año y medio, por eso estaba comentando este tema, después de año y medio de estar aguantando allí y los tiempos de México, que no tienen nada que ver con los de España, y una horita allí son 6 meses como poco, y esas cosas, ¿no? Pues tuvimos aguante, o sea, y cuando ya estábamos empezando a recoger el año y medio que habíamos estado sembrando, es cuando tuvimos que dejarlo. Pero bueno, entonces tenía esa espinita, ¿no? Entonces, cuando yo ahora me planteo volver a México y con mis socios lo he comentado tal, pues porque ellos saben que yo tengo experiencia de haber estado allí, sigo manteniendo algún contacto allí a nivel profesional, con agencias de medios, etcétera, etcétera, se lo he dejado siempre muy claro. O sea, si vamos a ir a México tenemos que tener aguante. O sea, los forecasts que hagamos, los panels que hagamos, las previsiones que hagamos tienen que ser a X tiempo. Y sabemos que económicamente tenemos que tener un colchón que nos permita aguantar este tiempo sin ingresos, porque es que solamente vamos a tener gastos, no vamos a tener ingresos, ¿no? Pues ha habido muchos podcasters que han tenido ese aguante y que ahora están en México y les va muy bien en México, por hacer un poco una metáfora, ¿no? Entonces, yo recomiendo que si es una pasión, que se tenga aguante. Evidentemente, lo ideal es hacer un podcast pues como lo estás haciendo tú, con unas cámaras estupendas, en un estudio estupendo, de manera súper profesional, que evidentemente hay una inversión económica, ¿no? Que eso se nota, ¿no? Pero también se puede empezar de la otra manera y poquito a poco, en función de cómo te vaya yendo económicamente, mejorar un poco los medios para poder hacerlo mejor, ¿no? Importantísimo el mensaje y gracias por la historia que nos cuentas a nivel personal de aguante en México, de paciencia, de la palabra resiliencia. Eso es. Creo de verdad que el tiempo y esta palabra que es real, que cuesta dimensionarla, pero que el tiempo nos da ese interés compuesto de las cosas. Y esto no es solo aplicado para el mundo del podcasting, esto es aplicado para todo en la vida. Tú, Javier, eres lo que eres ya mencionaste, por cosas pasadas de tu vida, por experiencias pasadas de tu vida, por ir a 1000 psicólogos, a 1000 coaches, a 1000 terapias, y todo eso ha generado un interés compuesto que hoy estás aquí sentado y puedes decir, Jorge, yo sé exactamente quién soy y qué quiero ser. Pero esa seguridad que tienes, la has trabajado. Absolutamente. Pero es tiempo y paciencia, eso es lo que quiero reforzar. Sí, claro. Pero que todo funciona así. Claro. Entonces, ojo porque vivimos en el mundo de la inmediatez. Quiero poner un podcast y mañana millones. Soy famoso, viajo por toda Latinoamérica, voy a Estados Unidos, todo el mundo me va a aplaudir. No. Eso es algo... Fíjate, no funciona así. Me gustaría hablar un poquito de eso, Jorge.
Eso es algo que yo estoy viendo ahora. O sea, yo no soy de los que piensan, uy, es que la gente joven ahora los valores tal. En absoluto. Para nada. No O sea, seamos esos. para nada. La gente joven tiene tanto que aportarnos, tiene tanto que enseñarnos. Son el motor de todo. Perdón, O pero sea, cuando yo era joven, la sí, gente grande me decía así. sí, Ahora que nosotros somos grandes, le eso decimos a los es. jóvenes así. Entonces, por eso decía, Claro, no seamos esa persona claro, porque así va a ser exactamente, siempre. exactamente. O sea, a mí me encanta estar rodeado de gente joven, me aportan muchísimo. Es que me lo paso mejor con un grupo de gente de 30 años que, sinceramente, que con un grupo de gente de 57. O sea, te lo digo en serio. ¿Mm? Y gran parte de mi pareja tiene 10 años menos que yo. O sea, te quiero decir. Entonces, es algo que yo estoy viendo ahora en la gente joven que me preocupa un poco. Me preocupa un poco porque creo que les causa infelicidad. Y es esa inmediatez para todo que necesitan. O sea, esa inmediatez. O sea, es con respecto a todo. Lo quiero, lo tengo. O sea, lo quiero, lo tengo. O sea, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de tener cualquier bien. Quiero este coche, lo tengo. Quiero este reloj, lo tengo. Quiero estas vacaciones en tal, lo tengo. Esa persona tal, no sé qué. O sea, yo he tenido... o sea, he conocido a gente joven, te podría decir amigos míos, bueno, conocidos míos, a gente joven de 30 y tantos años, por ejemplo, que yo he hablado, que no creían en la vida en pareja, por ejemplo, y tal. Y yo decía, pero vamos a ver, pero ¿por qué no crees en la vida en pareja? O sea, con lo bonito que es tener tu pareja, estar con tu pareja, tener un proyecto de vida común. O sea, yo creo profundamente en la pareja para toda la vida. Bueno, evidentemente en mi caso ya no ha sido para toda la vida, porque bueno, estuve 23 años tal, pero sí para el mayor tiempo posible. La que tengo ahora espero que sea para toda la vida. Estoy convencido de que va a ser así, ¿no? Pero me decían, Javier, es que yo muchas veces entro en una discoteca y quiero tener lo mejor del catálogo. Y yo decía, ¿perdona? Sí, sí, quiero lo mejor del catálogo. O sea, lo quiero, lo tengo. Y yo decía, pero qué insatisfacción, porque siempre va a haber un catálogo mejor y otro mejor y otro mejor. Y vas a ir a una discoteca y va a haber 2 catálogos a lo mejor que te gusten, tal. Y va a ser una insatisfacción permanente. Es lo que noto y me da mucha pena, porque creo que eso te puede causar mucha infelicidad. Entonces, sí que noto en la gente joven ahora, en estas generaciones, una insatisfacción provocada por todo esto que estoy comentando, ¿no? Por esa inmediatez y me da pena porque es que yo creo que tienen tantísimo que aportar, están tan preparados además, hay tantos medios ahora para que la gente funcione de otra manera, y me da pena que no se esté gestionando bien. Ojalá hubiera tenido yo esos medios cuando tenía 30 años. Las redes sociales, la facilidad para un montón de cosas, para contactar con gente por todo el mundo, o sea, me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Que tiene sus pros y sus contras, completamente de acuerdo. Tiene Claro. muchos pros y algunos contras. Nos gusta irnos al revés y pensar como que son y las demonizamos, pero creo que tienen muchas cosas positivas y ya depende de ti cómo las utilizas, como cualquier herramienta. En esta plataforma varios invitados han utilizado ejemplos de ese vaso sirve para tomar agua o lo puedo romper y acuchillarte, básicamente, con el Ya. vidrio. Entonces ya depende de qué uso le quieras dar Eso a las es. cosas que tienes a tu alrededor. O sea, Total. tan drástico como el ejemplo, perdón, que acabo de dar, pero es así. Decide tú, pero decide tú Mm, qué uso le quieres dar, no que la red social decida qué información darte. Y eso Claro. lo puedes hacer decidiendo a quién seguir, a quién no seguir, la información que te llega, tener criterio propio de ver si hay un respaldo científico o técnico, académico atrás, o simplemente es una opinión, porque es cierto, en las redes sociales todos opinan, pero la gran mayoría no tiene un respaldo atrás para validar esa opinión. Entonces es un poco esa arma Sí, de sí, doble fuego. sí. Voy a tratar de hacer no lo tenía planeado así, pero un fire chat, unas preguntas para que me respondas hablando del mundo del podcast. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. ¿Se puede vivir de hacer podcast? Sí, Sí sí, se sí, puede. sí, sí, sí. Hay bastantes ejemplos ya en España, cada vez más. No voy a mencionarlos, Ujú. ¿no?
pero hay bastantes ejemplos en España que conocemos todos y que escuchamos todos. ¿Es mejor ser de nicho? Y a esto me refiero, un podcast especializado en una temática, lo mencionaste antes en la conversación, eh, o ser generalista. A ver, yo creo que siempre está bien que haya podcast de nicho. También depende de qué nicho sea, ¿eh? Pero siempre está bien, ¿no? Porque siempre va a haber una especialización como mucho más, bueno, pues como mucho más elaborada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, insisto, depende de qué nicho sea. Es que a nosotros, como nos han pedido tantas cosas de campañas, o sea, te podría decir de nichos que nos han pedido. ¿Qué dirías? ¿Pero cómo es posible que pueda haber un podcast de eso? Pues lo hay. Lo hay. Depende o sea, hay nichos, por ejemplo, que tienen muchísimas escuchas, hay nichos que tienen muy poquitas escuchas, pero que están muy, muy valorados y muy bien pagados, las acciones publicitarias me refiero, y luego generalistas igual, o sea, generalistas también depende de qué tipo de generalista sea, si es sobre noticias en general, sobre varias temáticas, cada capítulo va hablando de un tema, o sea, dependiendo, pero bueno, yo creo que los dos están bien, o sea, sí, sin ningún problema, sí, sí. Y lo preguntaba porque un poco lo que hablabas, leyendo de esta temática de nichos, especialidad versus generalización, se habla mucho decías, en nicho puede que tenga pocas escuchas, y voy a hacer un ejemplo que no es real, pero puede tener 100 escuchas, y el generalista, que yo me considero más en este lado, estoy más como en desarrollo personal, emprendimiento, preguntas de vida, tal, más en este lado. Este puede tener 100 escuchas, yo puedo tener 10,000, pero se valoran distinto, porque puede ser, entiendo, que las 100 escuchas de nicho, que es bastante menos que las 10,000 mías, bastante menos, pero estas 100 son muy fieles a eso porque es un nicho muy específico, y los 100 que lo escuchan, me voy a inventar, son ingenieros civiles que necesitan escuchar eso, y entonces todas las marcas, y ahí viene la siguiente pregunta, las marcas relacionadas en los anuncios de ese episodio van a estar asociadas al perfil de gente que escucha eso. Entonces ahí tienes 100 clientes. En las otras, en el mío, puede que tengas los mismos 100 clientes, pero con 10,000 escuchas. Tengo que hacer más esfuerzo para que lo escuche más gente y Claro, sacaré 100. Entonces al claro, final es lo mismo, solo que yo necesito más volumen. eso es. Al final es la marca la que elige. La marca elige, eso es. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando nos dan un briefing y tal, hacemos la propuesta de campaña. O sea, tienes tal, o sea, pero unas propuestas muy ad hoc, súper ad hoc. O sea, te puedo asegurar que las propuestas son elaboradísimas, siempre. O sea, es que cada propuesta se trata de una manera diferente, todo el equipo se reúne, cada uno aporta tal. De verdad que son unas propuestas que son la bomba, en serio. O sea, o sea, estoy súper orgulloso del equipo que tengo y de las propuestas que se están haciendo. De verdad que sí. Entonces, claro, tú a la marca la aconsejas en esa propuesta, pero al final es la marca la que tiene la última palabra, la que toma la decisión. Entonces, yo a la marca probablemente le voy a dar a elegir entre tu podcast y que pagando tanto va a tener tantas escuchas que van a escuchar su mensaje durante un minuto, y también le voy a ofrecer esas 100 escuchas de esas 100 personas que están interesados por los coches antiguos, vintage, por ejemplo, ¿vale? Pero que también van a escuchar esa mención de un minuto. Y al final va a ser la marca la que elija. O sea, nosotros les vamos a aconsejar, evidentemente, pero la última palabra la va a tener la marca, siempre. Eso siempre es así. En el tema de las marcas, y hablábamos de que el mundo podcast es un mundo de generación de confianza a través de la vulnerabilidad, la honestidad con la que los podcasters hacen sus shows. En, en tu experiencia, el podcaster, es una palabra muy fuerte, debería, iba a decir, pero debería de aceptar que cualquier marca sea patrocinador de su espacio, o has visto que esto tiene que ir muy, muy alineado con el mensaje y los valores
que tiene ese podcaster según el nicho, otra vez hablando de nicho. No, yo creo que el podcaster no tiene que aceptar cualquier marca por mucha pasta que necesite, así de claro, te lo digo. No. No, porque se pierde la esencia de la publicidad, se pierde la esencia de esa efectividad, ¿no? Y entonces estaríamos contaminando este formato. Y es algo que nosotros no queremos. No queremos y en lo que podamos hacer para impedirlo, lo vamos a hacer, te lo puedo asegurar. Entonces, a ver, yo creo que siempre que hagamos una inserción publicitaria o una acción publicitaria en un podcast, tiene que tener que ver con el contenido. O sea, a veces nos ha pasado. Ahora, mira, ahora, por ejemplo, está la mención nativa, que es una mención que dura aproximadamente 1 minuto, durante el cual el podcaster, de manera natural y orgánica, totalmente integrado en el capítulo, habla de la marca. Entonces, tú a lo mejor estás hablando conmigo y me dices, Javier, pues ¿qué te parece esta operadora tal que yo he probado porque me he cambiado de casa, tal? O sea, claro. Eso es una mención, esa es una mención nativa, ¿no? Que nosotros nos encontramos muy cómodos haciéndola y a los podcasters les encanta. Porque además les dejamos mucho que adapten ese mensaje, ese copy, que lo adapten a su estilo, a su línea editorial, que se sientan cómodos con ello, ¿no? Y es que aquí estás respondiendo a la pregunta, eso tiene que encajar muy bien con lo que yo digo. Claro, exactamente. Pero ahora tenemos otro formato, digamos, que se llama inserción dinámica o mención dinámica, que es que tú, por ejemplo, como podcaster, grabas una mención de 1 minuto hablando sobre el último Volvo, me lo invento, ¿vale? Y esa mención la tienes ahí grabada, y se mete en una maquinita, a través de programática, se mete en una maquinita, o no programática, pues da igual. Y lo metes en edición en la maquinita, y tú en tu episodio dejas un huequito que de repente aparece tal. Bueno, pues esto, siempre que se haga también, que tenga que ver con el contenido, bueno, a mí me parece que tiene mucho más alma cuando se hace de manera orgánica y de manera nativa, por así decirlo, pero también me puede valer. Pero es que yo algunas veces he estado escuchando un podcast de entretenimiento o de lifestyle tal, y de repente te sale una inserción dinámica, esto lo menciona mucho Cristina, de consume carne de conejo, no sé qué, y estás escuchando un podcast de finance, por ejemplo. O sea, imagínate. O sea, yo creo que ese tipo de acciones está perjudicando al podcast también, está perjudicando al podcaster, porque tu imagen igual ya no va a ser la misma, ¿no? Sí, hablamos de confianza. Eso es. Es tratar de mantener esa esencia. Eso es. Entonces, para mí, la esencia de la publicidad son acciones con estilo, con clase. Que tengan o sea, estamos hablando de una acción para que un usuario, un oyente o el último o el cliente final compre algo, adquiera algo. Pero esto se tiene que hacer con estilo y con clase, no a base de bombardear, de intentarlo 5 veces para lograrla una o intentarlo 18 veces para lograrlo ninguna. O sea, no. O sea, es mucho mejor poquita cantidad, pero con mucha calidad. Y en el mundo podcasting estamos en ese momento todavía, ¿no? De que no está contaminado todavía, de que las campañas son efectivas, pues porque hay mucho podcast y poca acción publicitaria todavía, ¿no? Hay poca acción publicitaria y entonces estamos hablando de marcas. ¿Las marcas se plantean salir en podcast o tú planteas a marcas que salgan en podcast? Hoy, ¿cuál es la realidad del mercado en España? Pues mira, hace 3 años yo te hubiera dicho, nosotros estamos planteando a muchas marcas que salgan en podcast. A día de hoy, con todo lo que hemos sembrado, ya hay muchísimas marcas que su estrategia de medios hay una línea de acción en podcast. O sea, es un must be. Entonces, hemos evolucionado de tal manera, porque claro, hay muchas marcas que todavía ni siquiera han probado. Lo que sí te puedo decir, desde el punto de vista ya de nuestra experiencia en VoiceUp, tenemos muy pocas marcas que realicen acciones puntuales en podcast. Muy pocas. O sea, todas son reincidentes, todas repiten. Todas. Incluso tenemos muchas marcas que están en campaña en
un always on con nosotros constantemente, todos los meses, o cada 2 meses, o 5 oleadas al año. Entonces, tenemos muy pocas marcas que lo hagan de manera puntual. Te hablo de VoiceUp. He consumido más podcasts relacionados a lo que a mí me gusta consumir, que es mi tipo de contenido. De ahí viene la inspiración de, de podcast en España, sin mencionar nombres. Pero mi nacimiento en la curiosidad de los podcasts y mi consumo habitual es podcast de Estados Unidos y podcast un inglés, o sea, de habla inglesa. Y he visto una gran diferencia y ahí viene la pregunta. Las campañas publicitarias que se hacen en estos podcasts de habla inglesa, he visto que, por lo menos los que yo consumo, son marcas que se repiten a lo largo de sus episodios. Y lo que sé, después de investigar tanto, es que estos podcasters cierran acuerdos anuales con estas marcas. Entonces, Steven Bartlett de The Diary of a CEO, que menciono siempre, Sí. tiene el mismo patrocinador durante todo un año y tiene los mismos 3 o 4. Y eso yo como oyente, estoy diciendo la realidad de lo que yo percibo, después de 3, 4 meses de estarlo escuchando lunes y jueves, todos los lunes y jueves durante 6 meses, hay algo psicológico que yo me trago la marca y yo consumo todos los productos que el tipo promociona, porque los promociona él, confío en él, los compro, los utilizo y me gustan. Claro, porque para ti es el podcast de esa marca ya. Se convierte en el podcast de esa marca. Correcto. Eso es. Pero lo que no he visto en España es que una marca vaya a lo largo del tiempo apoyando ese proyecto. O sea, digo podcasteros en España sin mencionar nombres, pero veo que un capítulo está patrocinado por un banco. El otro capítulo está patrocinado por del sector alimentario. Otro podcast. Entonces, como que no hay consistencia. ¿Por qué es esto? Sí que ha habido marcas que han hecho esto. ¿Sí? Sí que ha habido marcas. O sea, no vamos a mencionarlas ahora, pero nosotros sí que hemos tenido durante a lo mejor un año que ya el oyente, como te comentaba, asocia ese podcast a la marca y para el oyente es el podcast de la marca directamente, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos a nosotros nos gustan mucho y los proponemos mucho. O sea, volvemos un poco a cuando va una marca y te dice, quiero un podcast, quiero producir un podcast. Vamos a ver, a lo mejor es mucho más coherente y mucho más fácil para todos asociarte a un podcast que ya exista, que sea muy ad hoc a lo que quieres comunicar a tus clientes y que estés durante un año asociado o hayas hecho un adueñamiento de ese podcast durante un año. Y que el contenido de ese podcast esté orientado también a tu marca. Me lo invento. Una marca de coches de varias marcas, o sea, una empresa de coches que sea multimarca, que tenga varias marcas. Bueno, pues a lo mejor un capítulo puede ir dedicado para un modelo de tal, otro para tal, y durante un año el oyente va a asociar ese podcast a la marca y va a creer que es el podcast de la marca. Nosotros creemos muchísimo en este tipo de proyectos y hemos hecho varios y los proponemos con cierta frecuencia. Entonces, cada vez vas a ver más en España, perdón, porque nosotros cada vez estamos haciendo más. Que no me pasaba con este que daba el ejemplo de Steven Bartlett de asociar su podcast con la marca, sino lo contrario, yo consumo Steven Bartlett, The Diary of a CEO, confío en él. Y si él me está recomendando este tipo de productos, que sobre todo va a promocionar temas de salud, temas de emprendimiento, porque yo estoy consumiendo esto, desarrollo personal, empiezo a utilizar las marcas por seguirlo a él, no al revés. No es el podcast de la marca, es el podcast de Steven Bartlett, The Diary of a CEO, que me está recomendando unas marcas. Entonces me empieza él, como marca principal, a fidelizar las marcas que le pagan y que él utiliza y que yo confío en él, que cuando me dice, yo utilizo esto, me hace ser mejor persona, porque me tomo, y esta marca no me patrocina, pero lo puedo decir, AG1, que es Athletic Greens, y tengo un mejor funcionamiento de mi flora intestinal y me va mejor después de escucharlo 6 meses seguidos, 2 veces a la semana, voy, me lo compro, lo pruebo, me gusta y me vuelvo cliente. Entonces es esa estrategia de marca, de estar ahí presente, pero que también las marcas, por ahí va mi tiro, perdón, que no solo el podcaster tiene que ser paciente en ir creciendo su audiencia, sino las marcas también hacer una apuesta
por ese podcaster. Claro, exactamente. No ya como lo están tan viendo. puntual. Claro, volvemos un poco al origen, Jorge, lo que hemos comentado al inicio de la conversación. Esa magia que crea el podcaster con su oyente Ujú. es un poder prescriptor impresionante. O sea, cuando yo estoy escuchando, me lo invento, La Ruina, por ejemplo, a mí me encanta. Yo escucho La Ruina todos los días. Pues para mí tiene un poder prescriptor. Y de las marcas que salen en La Ruina, que nosotros realizamos muchas acciones publicitarias con ellos, seguramente voy a adquirir un montón. Pues porque estoy considerando que me la están recomendando a mí solamente. Correcto. Tengo esa sensación. Entonces, ese engagement es bestial. O sea, yo siempre lo digo, es que me repito mucho con el tema. Yo llevo muchos años trabajando en publicidad con un montón de formatos, pero no he encontrado un formato que tenga un engagement tan alto como el que tiene el podcaster con su oyente. O sea, ese poder prescriptor, ahí tenéis una fuerza, un potencial. Es súper potente. Exactamente. Es súper potente. Muy grande, eso es. Es súper potente, pero me parecía curioso y sacarlo a luz un poco las diferencias que he visto en mercados, que es normal. Son mercados distintos Sí, y que se adaptará o no se adaptará y serán estrategias distintas, pero eso que lo he es. notado. Eso ¿Qué es. métricas en el mundo del podcast crees que son las más importantes al momento de tomar decisiones para recomendar a marcas? Aquí hay tanto por hacer todavía. Aquí hay mucho por hacer todavía. En primer lugar, porque no hay todavía un organismo que estandarice todo el tema de métricas en audio, como puede ser en publicidad online, pues un Comscore, un Nielsen que hemos tenido. No hay todavía. Que yo sepa, no hay, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, estamos en IAB, trabajamos en la comisión de audio, estamos intentando tal, pero hay muchas cosas por hacer. Yo creo que las marcas tienen que tener en cuenta que con las métricas que tenemos a día de hoy, la efectividad de las campañas no va a ser algo inmediato, ¿no? Sino que va a ser a base de ir sembrando como marca, para que luego el oyente tenga esa marca en la cabeza. Entonces, de acuerdo. Yo pido un poco de paciencia a las marcas, que muchas ya lo tienen, porque confían muchísimo en el formato, para que sigan esa trayectoria, que es una trayectoria súper bonita, ¿no? Y que la marca va a ir creciendo con el poder prescriptor del podcaster. Pero, o sea, ojalá tengamos alguna vez una herramienta que por la cual consigamos que cuando tú estés hablando durante un minuto del nuevo Volvo tal no sé qué, veamos que a los 10 minutos esa oyente que te estaba escuchando se haya metido en la web y se haya interesado por el nuevo Volvo tal. Ojalá tengamos esa herramienta muy pronto. Yo estoy convencido que lo vamos a tener, ¿eh? Estoy convencido. Pero todavía a día de hoy, pues las escuchas, es un error que muchas marcas y muchas agencias cometen, que cuando me dicen, a ver, Javier o VoiceUp, venga, una campaña de menciones en este listado de podcast, patrocinios, tal, no sé qué, tal. Ya, pero es que me sale un CPM de no sé cuánto, es muy alto. No cometas ese error de evaluarme o de medirme una acción de puro branding, de audio branded, un CPM, a un coste por 1000. O sea, eso con una cuña no hay más remedio que hacerlo. Pero con una acción de puro branding no puedes medirla de esa manera. Entonces, confía en las escuchas, confía en el poder prescriptor del podcaster, confía en la fuerza de tu copy, de tu mensaje, y ten un poquito de paciencia. Y si cumples todo eso, la campaña va a ser efectiva y te va a ir bien. Estoy convencido. Y así lo hemos demostrado muchísimas veces. Qué increíble, porque en el episodio que te tengo que dejar ir, porque sé que tienes agenda ocupada, pero da para otro episodio porque me quedan muchísimas preguntas más técnicas del tema podcast, pero es fascinante regresar a la esencia del feeling, que creo que las marcas, esta es mi poca experiencia, pero que las marcas, con el ejemplo que te daba de los podcasts en habla inglesa, es más un tema como de confianza. Confío en ti. Confío que tienes esa calidad, constancia y cantidad. Te veo a los ojos y apuesto en ti. Básicamente, tú me representas. Ve y lleva mi marca.
Tal cual, eres un embajador. Pero para eso la marca tiene que confiar. Exactamente. Y lógicamente el podcaster tiene que generar esa confianza, está clarísimo. Pero es que eso lo podemos aplicar a una campaña de publicidad perfectamente. O sea, una relación de confianza mutua. Si es que es lo mejor para todo en la vida. Incluso para una campaña de publicidad. Y no tan transaccional, no como decías, es esta campaña en específica y esto pretendo que me genere tanto. Que en publicidad hay un montón de estrategias de esa y no estoy diciendo que sea lo equivocado, estoy hablando específicamente del mundo podcast. Eso porque es distinto. Eso Ahí es. sí lo entiendo. Exacto. Total. Sí, sí. Que sea una relación de confianza mutua entre la marca y en este caso el podcaster. O sea, ya nos encargamos nosotros en VoiceUp de crear esa atmósfera de confianza. Correcto. O sea, forma gran parte de nuestro trabajo. Javier, gracias por lo que haces, por la pasión que tienes, por lo que haces, por enseñarnos que las cosas se deben de hacer con pasión, con propósito, con disciplina, por conocerte a ti mismo, por tu vulnerabilidad de estar aquí y compartir el lado más emprendedor, contarnos de tus propios padres. Felicidades que tu madre tiene 89 años, eso quiere decir que Sí. probablemente vas a vivir mucho tú, más en estas épocas de longevidad. Así que eso es bueno. Ojalá. Gracias por aceptar mi invitación y te hago la última pregunta en honor al podcast. ¿Cuál es el ADN del éxito para Javier? Pues para mí son 3 iniciales. PEP. La primera P de pasión. La E... Me acabo de quedar en blanco, perdón. O sea, me ha pasado, no te preocupes. Pero pasión está clarísima. la P de pasión, la E de entusiasmo y la segunda P de perseverancia. Ya está. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti. Me ha encantado esta entrevista y me has hecho sentir súper cómodo, súper bien. De eso se Muchísimas trata. gracias. Al final, como te decía, es una conversación entre dos amigos que no se conocían hasta que nos conocemos y empezamos esta relación de amistad y de cercanía y de sensibilidad, como hablamos en este episodio tan importante en el mundo de hoy. Hasta la próxima, porque espero que puedas volver a venir y contarnos más detalles de cómo va evolucionando el tema podcast y este mundo de la comunicación. Así que gracias nuevamente y hasta la próxima. Encantado. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Cuando empezamos este proyecto, mucha gente me dijo que este formato largo era una mala idea, que muy poca gente iba a llegar hasta el final. Si estás escuchando esto es porque llegaste al final del episodio y de todo corazón te agradezco que hayas escuchado toda esta conversación. Espero que te haya sumado tanto valor como a mí. Y recuérdate suscribirte a este canal en donde lo estés escuchando para poder apoyarnos. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada más que un minuto de tu tiempo y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creciendo y traer a los mejores invitados. Yo me comprometo contigo a traer mejores invitados cada vez y a mejorar la producción de cada uno de estos episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio.